Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, ¿estamos ahí? Por lo demás. Hermano, esta frase es una frase de conclusión, pero también de unión. Es una frase que nos concluye todo lo que el apóstol Pablo está hablando, pero también nos introduce o nos hace una unión con otro asunto que se desprende de lo anterior. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Vuelvo a repetirlo. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Pero antes de entrar a eso, tenemos que entender que Pablo inmediatamente después de hablar de la familia nos dice que estamos en guerra. Pienso que no es coincidencia. Pienso que Pablo, de alguna manera, cuando habla de la familia, dice: el primer lugar de guerra ocurre en la casa. El primer lugar de la batalla ocurre en el seno mismo del hogar. Es ahí el primer lugar donde deberíamos de poner atención y entender que ahí está el epicentro de la guerra. Está en el hogar. Pudiéramos decir: fortalezcanse en el Señor y estén firmes para que sepan cuáles son los enemigos de su hogar. Con esto en mente, hablamos la Biblia en Nehemías capítulo 4. Básicamente él fue tocado por Dios, hermano, para hacer un plan y restaurar la ciudad. Y en ese contexto de restaurar la ciudad, es que se escribe este capítulo 4 de Nehemías. Voy a leer de la Biblia de las Américas, capítulo 4, versículo 1. Y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? La restaurarán para sí mismo, podrán ofrecer sacrificios, terminarán en un día, harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas. Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdone su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías está interesado en restaurar algo que está caído, restaurar algo que está derribado, restaurar algo que es valioso, restaurar algo que es importante, restaurar algo que representa a Dios, que habla de Dios y donde la gloria de Dios se manifiesta o se manifestaba. En ese momento está destruido. ¿No es esto acaso una representación, claro, número uno, de la iglesia y número dos, de la familia? ¿No es acaso una representación clara de lo que Dios quiere para su familia, que es la iglesia? Y para las familias que son la representación en la tierra de la iglesia, que es su familia. Entonces, hermano, nos damos cuenta que llega un momento donde lo que es de Dios, algo bueno, algo valioso, algo importante, algo donde Dios se quiere manifestar, va a tener enemigos.
Por principio, hermano, ya hubo un enemigo que arrasó y que destruyó Jerusalén. Ya hubo un enemigo o varios enemigos. Pero ahora que está la intención de restaurar lo que está caído, los enemigos no cesan. Nosotros ya tuvimos un terrible enemigo, hermano, que nos sumió en pecados y delitos y nos apartó de Dios. Ya ha venido Cristo a darnos vida eterna. Pero ahora que estamos en este camino y este llamado de santidad, seguimos teniendo enemigos. No nada más es el grande y terrible enemigo que Jesucristo venció en la cruz, que es el pecado. Ahora hay enemigos que están apareciendo y persistiendo en nuestro caminar de ser algo para Dios, de caminar para la gloria de Dios, porque para eso fuiste llamado, hermano, no se te olvide. Fuiste llamado para la gloria de su gracia. Que nadie te diga lo contrario. Jóvenes, tú no fuiste llamado para casarte en primera instancia, aunque eso es un buen propósito. No fuiste llamada para tener hijos, aunque eso es un buen propósito. No fuiste llamado para tener una carrera y hacer mucho dinero, aunque eso puede estar dentro de los planes de tu vida. Tu llamado debe ser superior a tus propósitos personales. Y tu llamado es ser un instrumento para la alabanza de la gloria, de la gracia, de aquel que te ha dado la vida eterna. Eso es lo que los enemigos no querían que sucediera. Ya estaba Nehemías, ya estaba el pueblo, ya estaban aquellos que habían sido convocados y que aceptaron ser escogidos para darle culto a Dios, pero tenían enemigos. Esas murallas de reconstrucción bien pueden representar a los padres, hermano, en una familia. Esas murallas que comenzaron a levantar bien pueden representar los valores que Dios quiere que como familias nosotros tengamos en nuestra casa. Valores que van a proteger, valores que van a cercar, enseñanzas importantes que van a ayudar a que nuestros hijos tengan protección de sus mentes y de sus corazones. Pero ¿cuál era la razón de las murallas? ¿Por qué comenzó Nehemías restaurando las murallas y no el templo? ¿Por qué comenzó restaurando las murallas y no las casas? Había una razón. Nehemías sabía que había enemigos. En la antigüedad, hermano, la mayoría de las ciudades tenían muros alrededor. ¿Cuál es la razón? Había enemigos. Había ejércitos, había imperios cuya hambre era estar conquistando, dominando y subyugando a pueblos. Así que era muy importante en esa época tener muros para resistir, para repeler a los enemigos, que era algo muy común en esa época. Hermano, tenemos que entender que ese principio natural en aquella época es un principio espiritual para nosotros. Seguimos teniendo enemigos. Y la Biblia nos habla de los enemigos que tenían en primera instancia. El libro de Nehemías nos va a mencionar varios enemigos, pero vamos a estudiar los enemigos que en primera instancia tenían de una manera muy rápida. Cuando ellos comenzaron a reconstruir la muralla, dice que hubo 3 enemigos que se enojaron mucho. Hermano, ¿sabes que va a haber enemigos que se van a enojar si tú intentas restaurar tu vida para la gloria de Dios? Y hay enemigos que se van a enojar mucho si tú intentas restaurar tu familia para la gloria de Dios. Claro que hay enemigos, enemigos de carne y hueso y enemigos espirituales, que se van a enojar cuando tú digas quiero servir a Dios, cuando tú digas quiero que mi vida cambie para Dios, cuando tú digas quiero restaurar mi familia para Dios. Hay enemigos que te van a decir, cuando tú les digas quiero honrar mi matrimonio, te van a decir, oye, pero si hace un mes te ibas a divorciar, sí, pero hoy quiero restaurar mi matrimonio. Qué cobarde eres, te van a decir. Hace un mes estabas con que te ibas a divorciar y era lo mejor porque tienes un marido insoportable o tienes una mujer que no te entiende. Pensé que eras más valiente y que te amabas un poquito más. Vas a encontrar ese tipo de gente.
O vas a encontrar amigos que te van a decir cuando tú digas, he decidido honrar a mis padres y he decidido tomar en cuenta la instrucción de mis padres. Y vas a tener en la universidad maestros y amigos y compañeros que te van a decir, uy, ya me saliste con que tú ahora vas a dejar que te dominen tus papás, que te subyuguen tus papás. Va a haber enemigos. Y la historia de Nehemías al principio de esta reconstrucción de las murallas, hermano, nos hablan de un llamado a la santidad. Quiero que entiendas eso. Es un llamado a la santidad. Y en la santidad, hermano, hay dos partes. La parte de Dios. Por eso es que Nehemías está orando todo el tiempo. El libro de Nehemías empieza con una oración y termina con una oración. Hay una vida espiritual constante donde él está confiando en que Dios lo está acompañando. Pero está la parte activa. No nada más dobló sus rodillas y dijo, oh Dios, qué mal está Jerusalén, ten compasión de Jerusalén, de nuestra nación. Oh, qué mal hemos hecho, cuánto pecado hemos cometido, ten misericordia y haz algo. No. Esa es la santidad, si tú quieres llamarle así, la santidad pasiva, donde yo me entrego a Dios, confío en que Él me va a ayudar. Pero una vez que se levantó de orar, habló con el rey y le dijo, permíteme ir y poner manos a la obra a favor de mi pueblo que está destruido. En otras palabras, esta es la santidad activa, donde yo, después de haber orado, buscado al Señor, buscando la guianza del Espíritu Santo, decido hacer algo, no quedarme como estaba antes. No quedarme como hacía las cosas antes. Dios no nos ha llamado a orar para ser salvos y después seguir haciendo lo mismo. Dios nos ha llamado, hermano, para que tengamos una parte de obediencia a su dirección, pero después pongamos manos a la obra, a lo que Él quiere de nosotros. Y estos tres enemigos que se mencionan son tres básicamente: Sanbalat, Tobías y Gesem. Gesem lo vas a encontrar en el capítulo 6. Ahí aparece Gesem. Pero estos tres enemigos que trataron de hacer la vida imposible a Nehemías, incluso trataron de matarlo, no vamos a hablar de eso. Pero estos tres enemigos, hermano, hablan, básicamente, hermano, nos hablan de la oposición a la familia, de la oposición a la voluntad de Dios, de la oposición a la santidad que Dios quiere para su pueblo. Sanbalat significa Dios luna. Otra posible significado significa el Dios luna me ha dado la vida. Fíjate qué interesante. Dios luna o el Dios luna me ha dado la vida. Y era samaritano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que era parte de esos descendientes de judíos que perdieron su linaje y que comenzaron a mezclarse con las tribus extranjeras, y surgen los samaritanos. Se supone que los samaritanos creen en el Dios de los judíos, pero no siguen todos los ritos ni todos los dogmas. En otras palabras, se supone que comparten una fe semejante, pero la práctica es totalmente distinta. Sin embargo, hermanos, el nombre de Dios luna puede implicar ambigüedad. Hay una ambigüedad en la vida que puede representar este hombre, porque la luna misma es ambigua en su manera de proyectarse. Entonces, hermano, va a haber gente ambigua, va a haber situaciones de ambigüedad, incluso va a haber cosas que parecen que tienen apariencia de piedad, pero no lo son. Tobías, hermano, significa Dios ha sido bueno. Mira su nombre, Dios ha sido bueno. Qué bonito nombre, ¿verdad? Otro posible significado es bondad de Dios. Y este hombre era amonita, descendiente de Lot. Por lo tanto, también está emparentado con los judíos de alguna manera. Tiene cierto parentesco. Y su nombre nos habla que parece que tiene un mayor entendimiento de cuán bueno y bondadoso es Dios. Pero él también está enojado. Nos vamos a encontrar, hermano, con religiosismo. Nos vamos a encontrar con gente religiosa que nos va incluso a tratar de censurar y bloquear con aparente piedad, con aparente palabras bondadosas. ¿Sabes a quién le tengo miedo? A Tobías le tengo mucho miedo, porque Tobías en un
aspecto puede representar a aquellos que vienen y dicen, Dios dice, pero no citan la Biblia. Dios dice, pero hablan de su propio corazón, no desde la palabra de Dios. Vale la pena estudiar cómo Nehemías se hizo acompañar de Esdras. ¿Y quién era Esdras? Esdras era un experto en la ley. Es decir, un experto en la palabra de Dios. Nehemías era un gran líder, pero sabía que no podía confiar en su propia capacidad, así que llamó a un ministro que le estuviera recordando qué decía la palabra de Dios, que lo instruyera cómo dice la palabra de Dios. Así que el liderazgo de Nehemías fue un liderazgo humilde para reconocer que necesitaba ayuda, pero también lo suficientemente sabio para saber que necesitaba la palabra de Dios acompañándole. Y el otro enemigo, Gesem, que aparece más adelante y se une a ellos. Gesem significa el que nació con la lluvia. Otra posible traducción es corpulento o lleno de fuerza. Asemejando, eso ya es una implicación, asemejando una tormenta. Nos habla, hermano, de un carácter duro, iracundo, diría yo incluso, que con gritos y con manotazos y con imposiciones, con rudeza. ¿Alguna vez has estado tranquilo caminando en la calle y de repente te viene un chubasco? ¡Pah! Y se va. Y terminas todo mojado y no supiste ni qué pasó. Bueno, Gesem representa o puede representar ese tipo de enemigos que de repente llegan con furia, llegan con ímpetu, hermano, destrozan, desmoralizan, desaniman y te dejan golpeado y no supiste ni qué te golpeó. A veces moralmente, hermano, este tipo de enemigos son bastante peligrosos, porque nos llegan, hermano, de todo tipo, nos llegan por todos lados. En un momento cantamos, danzamos, alabamos a Dios, levantamos nuestras manos y se nos para un tipo, una persona, a veces en la propia familia, nos dice una frase y pum, terminamos en la lona. Se va todo el ánimo, se va todo el entusiasmo. Y eso que eres cristiano, pero nos dice de una manera, hermano, que acusa nuestra conciencia y terminamos tirados. Muchas de las críticas que recibimos, hermano, buscan ser como un gancho a la quijada y dejarnos en la lona. Bueno, esos tres enemigos usaron en términos muy generales tres formas de atacar. Y yo quiero que pongas atención porque estas ocurren en el hogar. El tema de hoy es: hay guerra en la familia. Y esto ocurre en el hogar, hermano. Las tres formas que usaron ellos para desmotivar, mira lo que dice: desmotivar al pueblo, desmoralizar, desanimar al pueblo. Y lo lograron, hermano. Si no fuera por la intervención de Nehemías. Y esto ocurre en el hogar. Número 1, desprecio. Despreciaron lo que hacían. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Mira esa expresión, ni siquiera los conocían, pero débiles, de entrada ya son débiles. La restaurarán para sí mismos, diciendo no lo van a disfrutar, ni siquiera lo van a disfrutar. ¿Para qué se esfuerzan? Podrán ofrecer sacrificios. ¿De veras creen que van a poder terminar esto para luego? Hay un ataque a su fe directo, hermano. Hay un ataque a su fe. Y ojalá tú puedas abrir el panorama de lo que está pasando en esta vida, hermano, porque hay guerra en la familia, pero esa guerra viene de adentro, pero también viene de afuera. Hay un ataque a los jóvenes, a su fe, afuera, hermano, en el mundo. No pierdas tu tiempo siendo un fanático. Pero mira, se meten con su fe, se meten con su devoción. ¿Acaso creen que van a poder adorar a Dios?
Entonces hay un desprecio. ¿Sabes que hay un desprecio terrible a quien lee su Biblia en público? Siempre la ha habido. Yo he vivido o viví desprecios por traer una Biblia, por cargar una Biblia, por abrir una Biblia en el aula de estudio. Yo sufrí los desprecios. ¿Cuál es la segunda estrategia, hermano? Burla. El primero es el desprecio. Lo segundo es la burla. En esto, hermano, en estas expresiones hay burlas. Terminarán en un día. Ahí hay burla, hermano. Terminarán en un día. ¿De veras creen que van a poder avanzar? ¿De veras? ¿De qué te sirve tener 20 años de cristiano? ¡Ja! ¿De qué te sirve? Mira, sigues pecando, sigues fallando. ¿Alguna vez has sufrido la burla de alguien que se burla de tu fe? Que se burla de que vengas al culto los domingos, que se burla de que cantes alabanzas. Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas. ¿Que no se dan cuenta de cómo están? ¿Que no se dan cuenta que este es campo muerto? Esto ocurre afuera y ocurre dentro del hogar. Porque dentro del hogar la guerra ocurre cuando nos despreciamos los unos a los otros. ¿No te parece bastante desprecio el que ya sufrimos afuera? Burlémonos de su Dios, burlémonos de su Cristo. Y nosotros nos hacemos pequeños, hermano, y nosotros como cristianos, en vez de levantar nuestra voz y decir, mira, te perdono tus blasfemias, pero no voy a permitir que continúes pensando que puedes hacerlo con libertad. No estoy hablando de contienda, estoy hablando de convicción, hermano. No estoy hablando de derramar sangre, no. Estoy hablando de no permitir que de manera tan soez se hable de tu Dios. Pero lo triste, hermano, es que estamos en guerra para que nosotros no pongamos a Dios en el centro de nuestra vida. ¿Qué es lo que pretende el feminismo? Que no pongas a Dios en el centro de tu vida, sino te pongas a ti como mujer. ¿Qué es lo que pretende, hermano, el LGTB? Que no pongas a Dios en el centro, sino pongas la inmoralidad sexual en el centro de tu vida. ¿Qué es lo que pretende la ideología homosexual? Que se quite la hombría, que se desaparezca el valor del patriarcado y se ponga el miedo, se ponga la inmoralidad en el centro de la vida de las personas. ¿Qué es lo que pretende el mundo, hermano, materialista? Que pongas al dinero en el centro de tu vida. Primero el trabajo, primero la cuenta bancaria, primero el carro, la casa, antes que Dios. Estamos en guerra, hermano, porque esos son los pensamientos que nos bombardean. Y la tercera cosa, después de burlarse, es con ira. Dice, se enojaron mucho, se enfureció. Mira la expresión que usa, se enfureció. Porque no es nada más un enojo así de, ay, que me molesta. No, la furia, hermano. Podemos tener la imagen de un toro, hermano, que está bufando, que está preparándose para cornear a su víctima, de un perro que está enseñando los dientes y está echando baba y solo está esperando que le suelten la correa para morder y destrozar. La furia fue la tercera cosa. Y tú vas a ver que hubo varios momentos donde con furia intimidaron, esa es la palabra, intimidaron el ánimo, con mentiras, con falacias, para tratar, hermano, de llenar de temor y de miedo, y no pudieran hacer lo que Dios les había llamado. Desprecio, burla y enojo. Esto está pasando en el mundo. El mundo, hermano, desprecia a Cristo, desprecia el Evangelio, desprecia a los cristianos, desprecia la Biblia. El mundo, hermano, se burla y quiere humillar a los cristianos.
Oye, hermano, si alguien se burla de un homosexual, todo mundo se para de pestañas. Pero si alguien se burla de un cristiano, todo mundo lo rodea para seguir burlándose del cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Que la burla, la humillación y la ira se levanta como enemigos de la iglesia. Pero es preocupante que dentro del hogar el desprecio, la humillación y la ira están impidiendo que las familias construyan buenos muros conforme a la fe en el Señor. En el hogar hay desprecio los unos por los otros, burlas y humillaciones entre hermanos y enojo de padres contra los hijos. ¿Y sabes qué provoca eso? Lo que el apóstol Pablo ya advierte en la propia carta a los Efesios. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos para que no se desanimen. Ya hablamos de eso, hermano. Pero ¿por qué se desaniman los hijos en una casa? Porque los padres los desprecian. Porque los padres los humillan. Y porque los padres se llenan de ira. Cuando los hijos ven que una mamá se burla de su papá, que un papá le gritonea a la mamá, ellos son afectados con desánimo. Cuando un hijo se burla de su hermano más pequeño y el pequeño busca la manera de hacer enojar al grande y los padres no hablan ni ponen límites, termina trayendo desánimo. ¿Qué hizo Nehemías, hermano, ante esta guerra declarada? Porque, hermano amado, quiero que entiendas, hubo una guerra declarada. Cada vez que podían, estos personajes se paraban frente a los judíos y les decían estas palabras. Más adelante vamos a ver a Gesem cómo incluso intentó matar al líder Nehemías. Hoy están intentando matar a los verdaderos líderes cristianos, hermano. Los que están tratando de regresar a la sola escritura. Los que están tratando de regresar al poder de la palabra de Dios sin fetiches, sin misticismo, sin idolatrías baratas. Nehemías sabe que Dios es real. Nehemías sabe que lo escucha y dobla sus rodillas. Nehemías sabe que el Espíritu Santo es una realidad a favor de su pueblo, pero también sabe que necesita la palabra de Dios para que lo conduzca. ¿Qué hizo Nehemías cuando vio el desánimo de su pueblo? Los anima, los alerta y pone sobre la mesa algunas acciones muy puntuales. Número 1, hay un llamado a la oración. Hay un llamado a la oración. Hay un llamado a la oración. Dentro de la narración, cuando Nehemías va narrando y habla de cómo los enemigos están burlando, están humillándolos con palabras, están muy enojados, tienen palabras que parecen piadosas, pero en el fondo nada más hay intentar poner desánimo, etcétera. El versículo 4 dice: oye, oh Dios. Hermano, él entra directo a la oración. Me imagino a Nehemías escribiendo y narrando para que quede testimonio de lo que ocurrió y diciendo: tenemos enemigos, estamos en guerra, no quieren que reconstruyamos, no quieren que seamos una iglesia que se levante fuerte y firme, no quieren que seamos una familia que dé testimonio del Señor, y están burlándose, desanimándonos, humillándonos y enojados con nosotros. Y de repente detiene la narración. Ni siquiera dice: y entonces oramos. No, sencillamente empieza a orar. Oh Dios, oh nuestro amado Señor, somos despreciados. Y reconoce lo que está ocurriendo, no le pone adornitos. Somos despreciados. No somos bien aceptados. Hay un problema. En tu casa, en vez de pelear con tus papás, ponte a orar y dile: Señor, siento que mi papá me desprecia. En vez de estar contestando y ser una respondona, dobla tus rodillas y dile: Señor, siento que mi mamá me desprecia. En vez de estar buscando de qué manera se la regresas a tu esposo,
y planeas cómo vas a hacer que él se sienta peor de lo que tú te sientes, ¿por qué no doblas tus rodillas y dices: Señor, siento que mi esposo me está despreciando? Y en vez de levantarle la mano a tu esposa y darle una gritonada, ¿por qué no te encierras en el baño y doblas tus rodillas y dices: Señor, siento la burla de mi esposa y me duele? Lo primero que Nehemías dijo es: recuperen la oración. Él oró, sabía que no podía solo, sabía que no podía menos que buscar a la dirección de Dios. Y su oración es una oración de guerra. Devuelve oprobio sobre sus cabezas. Esas las oraciones como que a veces sentimos que si nosotros las oramos vamos a sonar mal. Pero no, hermano. Hay oraciones, hermano, donde nosotros podemos pedir la intervención guerrera de Dios. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas. Entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Lo que está diciendo es: lo que nosotros ya vivimos al ser cautivos, que ellos sepan lo que es la cautividad. No perdone su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. Qué oración tan fuerte. Porque han desmoralizado a los que edifican. Al final dice: han desmoralizado, y eso está mal. Cada vez que hay alguien que desmoraliza a otro, está mal. Claro, tú no vas a orar así por tu esposa, ¿verdad? Esta no es una oración por la familia, es una oración por los enemigos de afuera. Es una oración por los demonios que nos acechan. Pero obviamente cuando está ocurriendo esto en la casa, la oración debe ser de compasión, de misericordia y de perdón. Pero eso no va a ocurrir si no oramos. Cuando hay guerra en tu hogar, viene el diablo y te dice: no ores. ¿Para qué oras? ¿De qué te sirve orar? No, hermano, si la relación con tu Dios no depende de si estás en buenos términos con tus papás o no. La oración con tu Dios no depende si estás en buenos términos con tu esposo o tu esposa. La oración es porque tú reconoces que estás en guerra y necesitas ayuda. La segunda que hace es un llamado a la unidad. Llama, tú velo con calma en el capítulo 4 y 5, llama a la unidad. Cada quien en su familia, cada quien en su lugar. No se muevan de sus lugares. Es más, es un llamado a congregarse. ¿Por qué les dice no se muevan? ¿Por qué les dice júntense en familias y trabajen cada quien frente a su casa dentro del pueblo? ¿Sabes por qué, hermano? Es un llamado a la unidad, porque muchos quizá ya se querían regresar a Babilonia. Y él dice: ey, no se mueva nadie de su lugar. Hace un llamado a la unidad, un llamado a congregarse. Hermano, hoy tenemos que hacer un llamado a congregarse. Muchas familias hoy están teniendo problemas, están teniendo dificultades y no se están congregando. Hermano, en tu casa encerrado, dejando de reunirte con el pueblo de Dios, no va a mejorar tu familia, te lo aseguro. Cuando uno se congrega, hermano, escucha cantos, pero escucha también el ambiente del Espíritu Santo. Cuando uno está escuchando en su casa, uno está viendo el culto, pero no está propiamente participando de manera total en el culto. Aunque hay bendición, no lo dudo, pero no hay nada que se compare. Por eso, hermano, hay varios salmos. El más famoso de ellos, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, cada uno en su casa viendo YouTube. No. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos, en armonía. Así que, hermano amado, solo congregarte te va a ayudar a que cambie, a que se refresque tu alma, tu corazón. Y obviamente, si a eso le sumamos el poder de la palabra de Dios, que rompe barreras, que rompe formas de pensar. Pero lo que hace Nehemías antes es llamar a la unidad. Es deja de estar justificando que estoy triste, no me congrego.
Estoy enojado, no me congrego. Me falló mi esposa, no me congrego. Me falló mi esposo, no me congrego. Mis padres ya no los aguanto, no me congrego. Me fue mal en el trabajo, no me congrego. No, hermano, es al revés. Porque pensamos que si Dios me trató bien, entonces lo trato bien. No. Algunos pareciera que vienen aquí como a decirle a Dios: hoy sí te ganaste que viniera a verte. Por favor. Venimos porque estamos en guerra. Cada vez que nosotros nos congregamos es como un ejército que se agrupa. Después de 6 días de batalla, después de 6 días de lucha contra uno mismo, contra el mundo y entre la familia, nos agrupamos. Agrupémonos, recuperemos fuerza. Algunos venimos más heridos que otros, algunos sentimos que venimos hasta mutilados, pero nos agrupamos. Su palabra nos sana, su palabra es vino sanador para unos, su palabra es ungüento refrescante para otros. Agrupémonos. La otra cosa que hace Nehemías es un llamado a la fe. Es un llamado a la fe. No desfallezcan. Dios está con nosotros. Oremos a Dios. Hace un llamado a la oración poniendo el ejemplo, hace un llamado a agruparse y después hace un llamado a la fe. No dudemos, Dios está con nosotros. No tengamos temor, Dios está con nosotros. No miremos cuántos se han regresado a Babilonia a causa de las insidias del maligno. Dejemos de estar haciendo un recuento de los caídos a causa de las burlas, de las humillaciones y los gritos de ira. Mejor miremos cuántos estamos con el compromiso, con el corazón, con la disposición de seguir trabajando para que se fortalezca la obra de Dios y la familia que tenemos. Lo siguiente que hizo, hermano, es buscar una permanencia en la palabra de Dios, una constante búsqueda de la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque no hay símbolo más claro en el Nuevo Testamento para la palabra de Dios que la espada. La cita Pablo, el autor de Hebreos, y nos hace notar que la palabra de Dios está simbolizada en la espada. Y mira cómo dice el versículo 15. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos, fueron descubiertos, y que Dios había desbaratado sus planes. Hermano, Dios había desbaratado sus planes. Te puedo decir, hermano, que más de una, más de dos, más de 15, más de 30, ya no sé, ya perdí la cuenta. Dios ha desbaratado los planes del enemigo contra esta congregación y hemos sido testigos de eso. No va a ser la última vez, hermano. Demos un aplauso al Señor. Y cada vez que el enemigo ha querido desbaratar esta congregación, hemos regresado a la devoción, hemos regresado a la palabra de Dios, y Dios ha avergonzado a nuestros enemigos. Va a ser igual en tu familia. En tu familia no es la primera vez que el Señor ha desbaratado planes. Por eso estás hoy aquí. El simple acto, el simple hecho de que tú estés hoy aquí, eso es testimonio de que Dios está trabajando para desbaratar los planes de Satanás en tu casa, en tu familia. Solo que tú estés aquí es un hecho de que ya se están desbaratando. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que hoy te congregaras. Y si estás en este lugar, sus planes han sido desbaratados. Entonces, amén. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Versículo 18. Y cada uno de los que reedificaban tenían ceñida al lado su espada mientras edificaban.
Y el versículo 23 dice: y ninguno de los otros, la segunda parte, se quitó la ropa, y cada uno llevaba su arma aún en el agua. Hermano, en ese momento les dijo: ¿saben qué? Carguen una espada, no suelten la espada, tengan lista la espada, ejercítense la espada, practiquen el uso de la espada. Lo que les estaba diciendo Nehemías: miren, entendamos algo, no estamos en una fiesta, estamos en un día de campo. A ver, ya, por favor, que les caiga el 20, ya, de una vez. Cuando ustedes escucharon el llamado: vengan, vamos a Jerusalén, todos los que quieran ir a Jerusalén a vivir una vida nueva, una vida para hacer la obra de Dios, vengan todos. Pensaron a lo mejor que iba a ser un día de campo, pero ya estamos aquí. Ahora, ya que estamos aquí, entiéndanlo, estamos en guerra. Y si estamos en guerra, necesitas un arma. Pero tus armas no pueden ser las mismas armas del mundo. Pablo, el apóstol Pablo, dice: nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. En otra parte dice el apóstol Pablo: nosotros no devolvemos mal por mal, porque no podemos usar las armas del enemigo. Nehemías ahora dice: entiéndanlo, estamos en guerra. A ver, hermanos de esta iglesia, de esta congregación, estamos en guerra. Deja ya de estarte quejando, por Dios. Deja ya de estar diciendo: esto, aquello, me incomoda, no me incomoda, esto está bien, esto está mal, esto está peor. Ya, por favor, estamos en guerra, caramba. No necesitamos más Gesem, no necesitamos más Tobías, no necesitamos más Sanbalat. Basta con lo que están afuera criticándonos, tratando de humillarnos, enojándose porque estamos en esta colonia. ¿Tú crees que toda la gente que está a nuestro alrededor está feliz de que tengamos aquí ya más de 20 años en esta esquina? No, hermano, hay muchas que quizá ya nos toleran y dicen: pues los locos ahí de esa iglesia. Hay otros que quizás simpatizan con nosotros y nos dicen: pues esos son buena onda. Quizá hay muchos hermanos en esta región que dicen: pues miren, esos son nuestros hermanos, aunque no nos congreguemos ahí. Pero hay otros que quisieran que nos fuéramos. Y no puede ser que baste con los que están afuera para que todavía adentro. Eso mismo pasa en tu familia. No es suficiente con los que quisieran ver tu matrimonio destruido para después decir: miren, ¿y eso que son cristianos? No es suficiente con aquellos que quisieran ver que tus hijos no lograran avanzar en la fe para decir: mira, ¿y eso que son cristianos? No es suficiente con aquellos que están tratando de atraer a tus hijos diciéndoles: respeta a tus padres, no obedezcas a tus padres, vive tu vida, tú ya eres grande. No es suficiente. Tenemos que entender, estamos en guerra, necesitamos tener un arma, y esa arma es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. ¿Cuándo usaban la espada? En las noches que oscurecía, en las tardes cuando no, hermano, todo el tiempo. La orden de Nehemías fue: tengan su espada todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el día, mañana, tarde y noche. Como quisiera que volviéramos a ser el pueblo de un solo libro, donde todos los cristianos lleváramos una copia de nuestra Biblia en nuestra bolsa, o en nuestro auto, o en nuestra alforja. Pero no la Biblia del celular. Olvídate, hermano, ya no caigamos más en la trampa de traigo mi Biblia en el celular. La realidad es que no lees la Biblia en el celular. No te engañes. Como quisiera que hicieran fila los jóvenes de esta generación en la librería diciendo: quiero una Biblia de bolsillo para cargar cuando vaya al colegio. Pero no, hacen fila en los módulos de los centros comerciales para buscar y comprar el celular de moda. Como quisiera que los padres de familia hiciéramos
cola para buscar una Biblia. Hay un problema grave, ¿y sabes cuál es? Que no nos damos cuenta que estamos en guerra. Cuando sentimos que hay guerra, que hay lucha, ¿sabes qué estamos haciendo hoy? O abandonamos el campo de batalla y nos divorciamos. ¡Cobarde! ¡Cobarde! No me importa si eres hombre o mujer. Cuando hay guerra en tu matrimonio y tú dices, ya no aguanto, me voy a divorciar, eres un cobarde. Eres una cobarde. Cuando tienes problemas con tus padres, los que sean, y tú dices, ¿cómo me quisiera ir de mi casa? Y a lo mejor buscas la manera de irte de tu casa. Perdóname, eres un cobarde. Eres una cobarde. Porque no has entendido que ni la vida es fácil, ni que el fin de tu vida está aquí en la tierra. Si no te entiendes con tus padres, ¿por qué no oras por ellos en vez de permitir que la guerra avance? Si estás en problemas con tu esposo o con tu esposa, ¿por qué no oras por él o por ella y bendices? Porque hay una guerra que quiere destruir tu familia. La permanencia en la palabra. No me importa, hermano, que pienses que esto es repetitivo. Hace poco, hermano, leía un libro donde le dio mucha paz a mi corazón, porque era un libro que decía, ojalá todos los púlpitos les recordaran a la iglesia o a los que se congregan en las iglesias la importancia de leer sus Biblias todos los días, porque eso ya no se hace de manera tan cotidiana. Y yo dije, yo descanso en mi alma, porque mi alma sufre intentando que todos en la iglesia leamos la Biblia, por lo menos un versículo cada día. La permanencia en la palabra es muy importante, pero no nada más les dice, tengan la espada. Y mira, y esto es un detalle que hay que apreciar. De manera especial a los hombres. Hay un llamado especial a los hombres. Así que si te tocó ser hombre, deja de estar con tus cosas de nuevas masculinidades y lee tu Biblia. Ojalá dedicaras más tiempo a abrir tu Biblia y ejercitar tu mente y tu corazón leyendo un texto en la Biblia que yendo al gimnasio o al campo o a la cancha. Y no que esté mal, porque la Biblia dice que el ejercicio para poco aprovecha, no que no aproveche. Y dedicarle tiempo a escuchar la palabra de Dios. Dedicar tiempo a sentarte a escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, aunque sea el mismo mensaje repetido el que escuches cada semana, aunque te aburra el mensaje que se dice cada semana, porque la palabra, hermano, penetra a donde tu conciencia no registre. Es lo que dice Hebreos, ahí a la división, en ese ámbito espiritual, si tú quieres llamarle de alguna manera. Pero hay un llamado especial a los varones. No que las mujeres no la lean, pero cuando la mujer lee más que el varón en casa, yo creo que ahí hay un asunto que debería avergonzarnos a nosotros los hombres. Pero también hay una invitación a permanecer en el servicio, a tomar la cuchara. Todos volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Todos volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. ¿Cuánto pasó ya que terminó la pandemia? 2 años. ¿Y por qué no todos hemos regresado a servir a Dios? Una vez que Nehemías se dio cuenta del desánimo, el llamado fue, ¿se han olvidado que el servicio es parte de la santificación? ¿Quién los ha engañado haciéndoles creer que servir en la iglesia no es absolutamente nada? Que no saben que el que sirve en su congregación, el que sirve al pueblo de Dios, se está santificando porque está poniendo su tiempo y su corazón en el reino eterno en vez de las cosas de esta tierra. Porque hemos dejado de salir a las calles a predicar el evangelio y decir a las personas que hay un Salvador para sus vidas. Porque hemos dejado de enseñar a los que van llegando, a los que son más frágiles o más pequeños, y enseñarlos para que crezcan en la fe.
Porque hemos dejado de darle importancia a los pequeños detalles que surgen en el culto para que pueda haber una mejor participación de la palabra del Señor. Porque hemos dejado de valorar a los que sirven las mesas o nosotros sirviendo las mesas. Volvamos a las murallas. No dejemos el servicio. No despreciemos el servicio. Tu iglesia, tu familia necesita el servicio. Y si llevamos esto a la casa necesita tu servicio. Tu esposa necesita que le sirvas. Tu marido necesita que le sirvas. Tus hijos y también tus padres necesitan que le sirvas. Que todos participen del servicio. Y cuando hablo de servicio hablo de las dos dimensiones. Porque hay una dimensión material y hay una dimensión inmaterial. La dimensión material es todos apoyamos, todos lavamos, todos limpiamos, todos recogemos. Pero la parte inmaterial es todos nos damos ánimo, todos nos apoyamos, todos nos perdonamos, todos nos impulsamos, todos nos exhortamos. Estamos sirviendo. ¿Tienes familia inconversa? ¿Tu esposo es inconverso? ¿Tu esposa es inconversa? ¿Tus hijos son inconversos? Sé paciente con ellos. Y en vez de pelear, ora por ellos y sírveles. ¿Cómo los vas a servir? Llevándoles un cafecito cada mañana no estaría mal. Pero puedes servirles primero dando testimonio de que tú amas a Dios. 2, hablándoles de cómo Dios te ha enseñado, cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios te ha mostrado. Entendiendo que ellos no tienen la vida que tú tienes en Cristo Jesús, por lo tanto no te van a entender en todo. No te enojes por eso. Toma la cuchara y toma la espada. La cuchara para tratar de ser paciente con ellos y la espada para hablarles de Cristo Jesús cuando sea el momento. Y finalmente, hermano, que es el punto central de todo, lo que quiero hablarte esta mañana, es que Nehemías llamó a la unidad familiar. Mira el versículo 14. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Este es un texto que brilla. Este es un texto, hermano, que tiene una luminosidad poderosa en este capítulo. Porque Nehemías sabía que tenía que poner en el centro de la mesa algo que es muy importante. Y lo hizo en 2. Primero puso a Dios, que es grande y temible. Hermano, escucha. Tu Dios no ha cambiado. Dios no cambia. El Dios que abrió el mar con Moisés es el Dios tuyo. El Dios que cerró las bocas de los leones con Daniel es el Dios tuyo. Grande y temible. Por eso quieren cerrar las bocas de los cristianos. Por eso Satanás está levantando la Agenda 2030 y todo lo que representa, porque quiere cerrar la boca de los cristianos. Porque tenemos un Dios grande y temible. Pero la segunda cosa que pone Nehemías en la mesa es: tu familia vale mucho y tu familia tienes que defenderla. ¿Y sabes por qué? Porque Dios cuida de su familia, ama a su familia, vela por su pueblo, defiende a su pueblo, muere por su pueblo. Tan es así que murió por su esposa, murió por sus hijos. Jesucristo, hermano, le podemos llamar amado, esposo. Y a Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas.
Así que Él ama a su familia. Por eso, por 2000 años no han logrado destruir la familia de Dios, que es la iglesia verdadera. Ahora Nehemías hace un llamado a los hombres y dicen: hey, ¿que no tienes un Dios grande y temible? ¿Y acaso no tienes una familia por la cual debes de luchar? Hoy, hermano, hay una inyección mundana, diabólica, de desamor a la familia. Hoy el mundo está tratando de sembrar desamor a la familia. Lo ha hecho, hermano, por todos los siglos, pero esto va increciendo. Abandona a tu esposa. Si no te es suficiente, abandónala. Si no te satisface, abandónala. Abandona a tus hijos, ya están grandes, se pueden defender solos. Hermano amado, todo este movimiento de desprecio al hombre por parte de las mujeres, todo este desprecio de los hombres por los mismos hombres, está destruyendo a la familia. Toda esta voz de matar a los no nacidos, ¿no ese es un desprecio a la familia? ¿Y la iglesia qué está haciendo? Acoplándose, asimilándose. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las murallas están afectadas. ¿Y quiénes son las murallas? Las murallas son los padres. Los enemigos no quieren que las murallas se construyan, no quieren que haya padres fuertes, no quieren que haya madres fuertes. El padre es importante, la madre es importante, y me duele en mi alma ver tantas familias en la iglesia que no tienen padre o no tienen madre. Tantas familias donde solo es la mamá con los hijos o solo es el hijo con la mamá. Pero también ver tantos hogares que no sabemos, porque todos tenemos esa capacidad de tratar de esconder, donde la realidad es que aunque en casa está papá y mamá, ya no está uno de los dos en realidad. Aunque viven en la misma casa, uno de los dos ya no ama a sus hijos, ya no trabaja con los hijos, ya no ora por los hijos. Uno de los dos está despreciando al otro. Ya no aguanta a la mujer, ya no aguanta a su marido, aunque siguen viniendo a la iglesia. Las murallas están dañadas. ¿Y por qué lo esconden? Porque no quieren más humillación, no quieren más burla, no quieren más enojo. Tienen miedo de que si venimos a la iglesia, los hermanos nos humillen diciendo: uy, yo pensé que eran hermanos más firmes en su matrimonio. De que digan: uy, yo pensé que tenían una familia más integrada, y eso cause sentimientos de burla o de enojo. La mamá es importante. ¿Sabes por qué es importante la mamá? La muralla, mamá, porque la mamá discierne el peligro. La mujer fue hecha así, hermanas. Las mujeres disciernen el peligro. El feminismo quiere matar eso espiritualmente. La mujer detecta algo que no está bien. Eso es una realidad. La ayuda idónea es la que rodea a la familia para estar detectando lo que pasa alrededor. Es como un satélite que está girando alrededor de la tierra, en este caso el hogar, para detectar situaciones, circunstancias. Pero si la mujer es sacada del hogar como el mundo quiere, y la mujer es llevada al trabajo y está desgastada por el trabajo, y está más desgastada porque quiere tener más dinero, tener más comodidades, entonces ya no está girando donde debe de estar girando, y ya no discierne igual. El hombre es importante porque el papá en un hogar es el guardián, es el protector, es el que debe de pelear las batallas. Provee seguridad. La mamá es el sistema de detección y el papá es el sistema de seguridad. Pero si la mamá es sacada, no se detecta, y entonces el peligro va a entrar. Ya ha pasado y estamos ahí hoy. Y los papás estamos distraídos, hermano. Algunos con el trabajo, algunos con las redes sociales, algunos con la pornografía, algunos otros, hermano, con los videojuegos. Estamos en guerra, pero también estamos distraídos. Los hijos son importantes porque los hijos que respetan a sus padres, los hijos que honran a sus padres, se van a convertir en herederos de protección para sus propios hogares.
los hijos están siendo entrenados para ser ellos, dentro de la protección de su papá, dentro de la detección espiritual de su mamá, los continuadores de hogares que puedan defender, que puedan pelear contra la guerra que se está levantando contra el pueblo de Dios. Por eso los hijos deben de aceptar que mamá sea la que detecte y les diga: cuidado con esto, pon atención en aquello. Y deben aceptar al padre que les diga: hey, te voy a corregir, te voy a disciplinar. ¿Sabes qué es lo que un padre es o hace? Ora por sus hijos. Ora por sus hijos. No que la oración de la mamá no sea necesaria o importante, lo es, pero el padre es el guardián, el que debe de orar, debe de reprender, debe de interceder por sus hijos. El padre debe de despertar y doblar sus rodillas y decir: bendigo a mis hijos y a mi esposa, por supuesto. El padre debe de cerrar su día doblando sus rodillas y diciendo: Señor, vamos a dormir. Sé el guardián de esta casa mientras estamos dormidos. El padre es el que debe decir: bendice a mis hijos cuando salen de la casa, y es el padre que debe decir: bendice a mis hijos cuando estén en la cama. Hermanos amados, estamos en guerra y yo no quisiera que siguiéramos viviendo de una manera trivial. Entonces, bueno, si hay un enemigo dentro de nuestras familias, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a que vengan y nos sorprendan? ¿Esperar a que vengan y nos sorprendan más de lo que ya nos han sorprendido? ¿Vamos a reaccionar cuando ya haya muy poco que hacer? Dice Nehemías en el capítulo 4, versículo 11: y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El plan de Satanás no ha cambiado. Él dice: escondámonos, que no se den cuenta, que piensen que todo es normal, que todo es común, que todo es parte de, y cuando se den cuenta no van a poder seguir trabajando en la obra porque van a estar sin fuerza y destruidos. Cuando no tomamos en serio nuestro papel como mamá o papá, cuando no tomamos en serio nuestro papel como esposo o como esposa, porque ahí empieza todo. Cuando somos egoístas, porque todo se traduce en un egoísmo, y minimizamos los riesgos de la familia poniendo por encima mi deseo, mi anhelo, mi esfuerzo, estamos dando acceso al enemigo. Y nosotros nos convertimos en los aliados de nuestros enemigos. Hermano, no minimices los problemas de tu esposo o de tu esposa. No minimices el corazón de tu hijo o de tu hija. No lo minimices cuando estén enojados, tristes, desanimados, distraídos, dispersos. Por favor, no lo minimices. Y no es con regaños, no es con ira, no es con sermones. Es primero con oración, después con la palabra y después con la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos de ver el corazón de nuestros hijos, estamos dejando de construir las murallas. Porque ¿qué es lo que está dentro de las murallas? ¿Qué es? Las casas, los hogares, las familias. Cuando dejamos de construir, obviamente le damos paso abierto al enemigo. No dejes de ver el corazón. Cuando el corazón de tu hijo se encuentre profundamente desanimado, es que has dejado de construir la muralla. Perdón que te lo diga así, pero es mejor que perdones a tu esposo y te tragues tu orgullo. Perdones a tu esposa y te tragues tu orgullo y construyas con la palabra de Dios, a que te llenes de orgullo y digas: pues no, me la hizo, ahora va la mía. Me la hizo, me la paga. Me hizo sentir mal, yo la hago sentir 3 veces peor. Hermano, ese egoísmo hace grandes boquetes, paraliza el avance de lo que Dios quiere. ¿Y sabes quiénes son los que van a terminar llevados cautivos? Tus hijos. Dejemos de ver nuestro trabajo, dejemos de ver nuestros planes, nuestros anhelos, incluso dejemos de ver nuestros pecados.
Porque hay quien está sumido en su pecado, está haciéndole culto a su pecado y ahí está, no puedo, no tengo, no debo, he fallado, ya no soy digno y ahí estás atorado. Dios ya te perdonó, ven a Cristo, arrepiéntete, confiesa tu pecado, levanta la cara, bendice a tu familia y sigue peleando. Deja de pensar que eres pequeño. Deja de pensar que no tienes lo que se necesita. Deja de pensar que no vales nada. Hermano amado, por eso la palabra dice, y llamó Nehemías a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Para que quede claro, esto no es nada más de los que parecen más santos o más espirituales. Esto no es asunto nada más de pastores o ancianos o de hermanos que tienen más tiempo en la iglesia. No. Esto es asunto de todos. El resto del pueblo. El resto del pueblo. Y aquí está el resto del pueblo. Y en el resto del pueblo, no importa si somos nobles, no importa si somos oficiales, no importa si somos el resto del pueblo, todos somos padres y madres. Cuando se trata de la familia, aquí se quitan los títulos, se terminan los ministerios. Entonces, dejemos de ser superficiales. Aceptemos que estamos en guerra. Nuestra familia está en guerra. Tenemos muchos enemigos como para prestarnos nosotros a ser también enemigos dentro de nuestra propia familia. Hay riesgos. Hermano amado, contemos los riesgos, veamos los riesgos, asumámoslo, no con miedo, no con temor, no con angustia. Tenemos un Dios grande y sublime. Tenemos un Dios que ha ganado la más grande de las batallas, que es la muerte, o contra la muerte. ¿Cómo no va a ganar las batallas más pequeñas que tienen que ver con sus hijos? Pero hermano, ¿cuáles son los riesgos? Hay muchos, evaluémoslos. Te digo algunos. Deja de pensar que no pasa nada cuando dejas que tus hijos pequeños o tus hijos adolescentes pasen mucho tiempo en redes sociales. Deja de minimizar riesgos y ser superficial, pensando que no pasa nada si tú le das un celular a tu hijo cuando no tiene menos de 12 años. Y estoy siendo generoso. Deja de pensar que no pasa nada si tú no le enseñas a tus hijos que hay una edad correcta, que la propia naturaleza y la Biblia aconseja para tener una relación cariñosa con alguien. Deja de pensar que no pasa nada al permitirles, hermanos, que ellos no se congreguen porque tienen tarea que hacer los domingos. Deja de pensar que no pasa nada si tú no oras por ellos. Que Dios inquiete tu alma todas las noches y que no te deje ir a dormir y tengas insomnio cuando no ores por ellos. Hermanos, Satanás es el príncipe de este siglo, de este mundo, y además es el príncipe de las tinieblas. Y las tinieblas son tinieblas espirituales, pero están representadas en las tinieblas naturales. Piensa que no pasa nada si tú dejas que tus hijos vayan a una fiesta donde hay alcohol y drogas. No, sí puede pasar y mucho. ¿Quieres que te diga algo? Ellos son los primeros blancos de Satanás y de todas las hordas de demonios que se mueven en esos lugares. Porque los demás ya son de ellos, los demás ya se drogan, los demás ya se alcoholizan. Pero tú dices, mi hijo, él es cristiano. Pues precisamente, él se convierte en el objetivo principal. Deja de pensar que no pasa nada si dejas a tus hijos pequeños en casa. ¿Sabes qué va a pasar? Que la televisión les va a presentar. Van a entrar a las redes y las redes se van a abrir para contaminar sus mentes cuando están solos. Además de que se pueden generar sentimientos que tú dices, ya está grande, tiene 10 años. Tú no sabes qué sentimientos se pueden generar en él aunque tengan 10 años. Deja de pensar que no pasa nada si tu muchacho se muestra arisco, se muestra distante de ti. Y tú dices, no, es que se le va a pasar, son cosas de la edad. No, sí pasa, hermano. La mente de un joven, de un adolescente,
es el campo de acción para Dios o para el diablo. Y tú tienes de qué manera la mente de tu hijo no puede estar en blanco, hermano. No es cierto eso de que hay mentes en blancos. ¿Sabes qué pasa con un terreno baldío? 15 días y ya tiene hierba mala. 15 días, y no es que antes. Todos los campos blancos Satanás los busca para sembrar su semilla malvada. No pasa nada, no, sí pasa. Tu hijo tiene que tener por lo menos la voz de su padre diciéndole algo, sea de amor, sea de bendición, sea de corrección, sea de reprensión. Dios nos llama a estar firmes contra las acechanzas del diablo, estar firmes. Y a veces, hermano, estar firmes implica desvelarse, implica pasar para otro tiempo el descanso, hacer para otro momento el tiempo de relajamiento. Si realmente amamos a nuestra familia, tenemos que entender que estamos en guerra. Y a veces, hermano, la guerra no te da tregua. Voy terminando, hermano, solamente déjame leer un último versículo. Nehemías 4:16, ya leí la mitad, lo quiero leer completo. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni los hombres de la guardia, ni ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Es tiempo de ponerse la armadura. ¿Sabes tú que Nehemías habla de la armadura? Sucedió, versículo 16, que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban mientras la otra mitad portaba lanzas, portaba escudos, arcos y corazas. Estaban armados, tenían la armadura. Y mira qué hermoso, porque aquí habla de ese compañerismo que puede haber entre familias. Dice, mientras unos estaban armados, los otros, ¿qué hacían? Trabajaban. ¿Qué significa eso? Unos están cuidando de los otros. Guarda eso, porque voy a cerrar con esta parte. Pero mira, estábamos vestidos y todos llevábamos la espada, aún en el agua. Es decir, aún cuando llovía, aún cuando se hacían charcos, aún cuando era incómodo, llevábamos el arma. ¿Qué nos enseña todo esto? Que estamos en guerra, que hay que estar preparados, que hay que vestirnos con armas, hay que hacernos de las armas que Dios nos da para el cuidado de la familia. Ya lo dijimos, el arma más importante es la espada del Espíritu y vamos a hablar de ella con detalle más adelante. Pero solamente digamos algo, necesitamos que la verdad esté con nosotros siempre, porque la verdad nos hará libres, dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, necesitamos conocer la verdad, predicar la verdad, hablar la verdad, amar la verdad. Y si un solo día dejamos de amar la verdad, predicar la verdad, atesorar la verdad, ¿sabes qué va a ocurrir? Ese día vamos a comenzar a ser vencidos. Eso es un llamado a tiempo completo. Si tú pensabas que ser cristiano es los domingos, lamento decirte que has vivido en mentira. Si tu mente te ha tratado de engañar diciéndote ve a la iglesia, sirve en la iglesia, canta en la iglesia, levanta las manos en la iglesia, ora en la iglesia y después el lunes, martes, miércoles y el resto de los días vive como el mundo, haz como el mundo, compórtate como el mundo, fornica como el mundo, miente como el mundo, blasfema como el mundo, has estado viviendo en mentira y quizá engañado por Satanás diciéndote que eres cristiano. Ya lo decía el hermano Otto en manera de broma. No podemos venir con la máscara del santo el domingo y vivir con la máscara de Blue Demon o de tinieblas el resto de la semana. Esto es un llamado a tiempo completo. Por eso, hermano, ser cristiano es un llamado de vida, es un llamado a cambio, es un llamado a la santidad. Ninguno que se enreda
como soldado de Jesucristo, se enreda también en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó para que sea su soldado. Esto es un llamado ¿a qué? A la guerra. Así que, queridos hermanos, aceptemos esta realidad, aceptémoslo, la realidad de una guerra espiritual que no podemos obviar ni tampoco podemos ignorar. Una batalla, hermano, que no va a terminar hasta que nos encontremos nuevamente con nuestro Señor, cuando nos llame a su presencia y después venga a imponer de manera perfecta su reino en la tierra. Pero mientras ese día glorioso llega, permíteme invitarte, querido hermano, y lo digo con mucha seriedad, permíteme invitarte, así como Nehemías convocó, como Nehemías invitó a todos los hombres, a todas las familias, a que tengan ánimo, a que no desmayen, a que recuerden que tenemos un Dios grande y sublime. Permíteme invitarte a que hoy tomamos este mismo entendimiento y no nos separemos de Dios y no nos separemos de su palabra y no nos separemos de su pueblo y no dejemos de congregarnos y trabajemos de manera consciente en nuestra familia, porque estamos en guerra. A que nos vistamos de manera constante de lo que la palabra dice que estamos vestidos, porque la palabra dice que estamos vestidos de salvación, pero ahora nos llama a que nos revistamos del nuevo hombre. El vestido de salvación es Cristo muriendo en la cruz, dándonos la sangre preciosa para estar presentes delante del Señor. Pero revestirnos del nuevo hombre son los vestidos de la santidad que el Espíritu Santo quiere darnos para alcanzar la estatura y la imagen de Cristo. Hoy, hermano, te invito, te convoco a un llamado de unidad, a un llamado de trabajo y a un llamado de lucha. Un llamado de unidad como iglesia local. Un llamado de unidad y de trabajo como iglesia, pero también como familias. Un llamado de trabajo consciente como padres, como madres, como hijos. Ese es el mismo llamado que Jesús le hizo a sus hermanos, a sus sirvientes, a sus hombres de guerra. Cuando yo miro el llamado de Jesús a sus apóstoles o a sus discípulos, yo miro cómo Jesús está llamando a sus hermanos con una fraternidad, con una calidez, como lo hizo con Zaqueo. Zaqueo, hoy voy a tu casa. Cuánta fraternidad. Lo llamó por su nombre. Zaqueo, nadie le hablaba por su nombre. ¿Sabes cómo le decían a Zaqueo? Hazte para un lado, ratero. Quítese de aquí, ladrón. Ese ya hasta se había acostumbrado. Escuchaba que por allá decían, miren un ladrón. Y él decía, ay, ya me se dieron cuenta que vine. Y era otro ladrón. Y cuando le dice Zaqueo, fue fraterno. Jesús llamó a sus hermanos, pero también llamó a sus sirvientes. Mira cómo le llama a Mateo. Hey, Mateo, deja lo que tienes y sígueme. Así se le llama a un sirviente, al Mateo que tenía un montón de sirvientes porque era millonario. Y aunque era millonario, hermano, para él fue un privilegio ser el sirviente del Señor. ¿Qué le dijo a Pedro? Que Pedro no era millonario, era un hombre más sencillo. Hey, Pedro, deja tus redes, te voy a enseñar a pescar hombres. ¿A qué lo llamó? A trabajar. Ven, vas a trabajar conmigo. Hay otro trabajo más importante. Pero también llamó a sus hombres de guerra. ¿O a qué te suena el llamado? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, echando fuera demonios, sanando enfermos. Fue un llamado a la guerra. Tienes enemigos, va a haber enemigos. Esto no va a ser, como lo dije al principio, no va a ser un paseo. Un llamado a la guerra. Hoy quisiera en nombre de Jesús que entendieras que es un llamado de Cristo como hermano que tú eres. Es un llamado de Cristo y del Espíritu Santo como servidor que eres. Y es un llamado del Espíritu Santo como hombre y mujer de guerra. Que el Señor quiere que entendamos. Y ese llamado sin duda comienza en la familia.
Así que, hermano amado, unamos a la familia, sirvamos a la familia y peleemos por la familia. El que haya entendido el llamado, escúchelo hoy y muévase.